Quitarnos el dolor del apego es realmente difícil, sobre todo cuando estamos muy apegados a alguien, a una circunstancia o tenemos una gran expectativa. Entonces podemos empezar a trabajar con este apego de diferentes maneras. Una es aplicando antídotos, como hemos visto en otras meditaciones, ver que surgió el apego, que está ahí, reconocerlo, no bloquearlo, no reprimirlo y permanecer presentes primero. Después, pues ver si podemos aplicar algún antídoto, como reflexionar en que ese objeto de apego ya sabíamos que era impermanente, que no era la causa o que no nos puede dar felicidad duradera. Y después decir, bueno, no me voy a dejar llevar por este apego, lo voy a observar cuando surja, no lo voy a rechazar tampoco, sino que sé que está ahí, sé cuál es la causa, sé que proyecté expectativas irreales o que me aferré demasiado a que esto iba a durar para siempre o a que esta persona iba a estar siempre en mi vida y sentir ese dolor porque está ahí, estar presentes con ese dolor que surge y mientras más presente estás vas a notar que empieza a cambiar la sensación. Vas a ubicar dónde está en tu cuerpo esa sensación y la conexión cuerpo-mente. Poco a poco al observarlo directamente, en lugar de huirle o de alimentarlo al perdernos en nuestros pensamientos sobre el mismo apego, generamos pensamientos a veces que nos aferran más a este. Porque decimos, porque yo, o no me lo merecía, o empiezas a recordar todas las cosas y es como una autotortura. O dices, no, no lo quiero soltar, no puedo dejar ir esto, o no puedo aceptar que se esté deteriorando, o que esté cambiando, o que ya no sea igual, o que la persona haya cambiado, se haya ido, se haya muerto, que nuestro cuerpo se esté envejeciendo, cualquier cosa a la que estemos apegados, sabemos que puede haber un momento en que digamos, no, no lo acepto. Ahora también hay que reconocer que hay todas las etapas del duelo y que cuando perdemos algo, lo que estamos apegados, tenemos que aceptar esas etapas y ese proceso y ese dolor, vivirlo y saber que está ahí. Pero si estamos con la mente abierta, cultivando esta sabiduría, entendimiento de que todo es impermanente, y aceptando y diciendo voy a hacer lo mejor que pueda con esto, no me voy a dejar llevar a la depresión o a la desesperación o al enojo, sino que voy a observarlo. ¿Qué pasa? Ahí ya hay un cambio porque estás determinándote a soltar ese apego. Ya no lo estás alimentando con pensamientos, con ideas de que no quiero soltarlo, ya no lo estás piense y aferrándote a este, sino que lo estás viendo en el presente. Entonces se va disminuyendo y estás aprendiendo a soltar y a descansar en el presente. Por eso estas meditaciones de conectar con la respiración, de conectar con el cuerpo, de hacer meditación caminando, de hacer Tonglen, la práctica de amor y compasión, de tomar y dar, todas estas prácticas en esos momentos son muy útiles porque nos ayudan a mantenernos firmes en esa ecuanimidad, en esa aceptación del presente. Y a partir de ahí, poco a poco, ir aprendiendo, experiencia tras experiencia, aprender a soltar y a dejar ir un poquito más y un poquito más. ¿Sí? Cuando nos llegan de golpe todas las cosas que perdimos o se nos fueron o no sucedieron como queríamos, es muy fuerte. Y de hecho, cuando moramos así va a ser, porque todo va a ser tomado de golpe. Todo lo tendremos que dejar de golpe. Entonces, todo esto es una preparación en la vida. Ahora, no estoy diciendo que sea fácil, pero el reflexionar en qué es el apego, es proyectar cosas irreales sobre la realidad, proyectar que ese objeto, persona o situación es la fuente de mi felicidad y de que si no lo tengo no puedo ser feliz. O proyectar permanencia y decir esto va a durar para siempre. Cuando sabemos que todo, incluidos nosotros, todo en el universo es impermanente. Entonces, cuando proyectamos estas ideas irreales, estas fantasías, pues obviamente va a haber desilusión y frustración y dolor. Entonces, al entenderlo, ya estamos soltando el apego, porque ya estamos ya no del lado de la ignorancia. El apego surge de la ignorancia. Como veíamos, tres raíces del sufrimiento: ignorancia, de ahí surge apego y aversión. Y de ahí todas las
aflicciones mentales, todas las emociones negativas, todo el sufrimiento. ¿Sí? Y el Buda nos dice, esas son las 3 causas principales del sufrimiento. Si logramos cortarlas de raíz, disolverlas, ¿cómo hacemos esto? Podemos irnos a la raíz fundamental, que es la ignorancia de cómo entendemos la realidad. Estamos confundidos, creemos en este sueño, le atribuimos total realidad y sustancialidad y queremos que sea permanente, nos aferramos, no aceptamos que todo está en flujo y en cambio. Entonces, si desarrollamos esa sabiduría de entender por qué el apego es la causa de nuestro sufrimiento, desde ese momento ya lo estamos soltando y ya estamos viviendo diferente, ya estamos cultivando un nuevo hábito. Pero claro, es un proceso. Entonces, cuando surge ese dolor, tenemos que estar ahí presentes, observarlo y, como dice Tsoknyi Rinpoche, ábrele la puerta, sírvele una taza de té, dile que lo recibes, que le das la bienvenida, pero no te enganches, no te fusiones, no pienses que tú eres ese apego y ese dolor y que no vas a poder vivir sin este. Como todo, también esas emociones aflictivas son impermanentes. Si tú permaneces presente con la respiración, sintiendo cómo llegan esas olas a veces de dolor muy fuerte, cuando estás en el proceso del apego, en ese momento, al estar totalmente presente, se empieza a disminuir, empieza a bajar, empieza a bajar. Y después de un rato de estar totalmente presente, sin estar pensando y pensando que por qué, enganchándote con los pensamientos, sino dejando que surja cualquier pensamiento, pero que pase, cualquier sensación física y que pase, totalmente presente, en ese momento vas a notar que poco a poco va disminuyendo y que vienen como momentos de mucha paz, de mucha tranquilidad. Y después otra vez viene como la ola, surge un pensamiento y te vuelves a aferrar y vuelve a surgir el dolor. Entonces es poco a poco aprender. Ahí viene otra vez. No me voy a enganchar con ese pensamiento. Lo voy a dejar pasar. Claro, no es fácil. Nos enganchamos el 80-90% de las veces, aún teniendo la intención de no hacerlo. Pero simplemente tener esa aspiración y reflexionar en esto continuamente, ir soltando cosas pequeñas a las que no les tenemos tanto apego, nos ayuda también a ir cultivando el hábito para cuando surja algo realmente fuerte, poder ahí aplicarlo y saber cómo practicar en esos momentos. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Bueno, como siempre, gracias. Me ayuda mucho verlo de esta manera. Darle la bienvenida como una aflicción que va a pasar también. Es complicado no tener apego. Gracias por compartirnos. Realmente es algo que a todos nos afecta. Por eso todos estamos en el samsara, en esa existencia cíclica, la existencia condicionada, que es otra forma de describirla, con recurrentes sufrimientos y problemas y malestar. Todos experimentamos este tipo de circunstancias. Entonces es muy bueno reconocerlo porque ya estamos ahí dando el primer paso para el cambio. Y algo muy importante que mencionaste, a veces nos apegamos con el rol de mamá, de hijo, de pareja, de empleado, de jefe, de cualquier rol, un título, un doctorado. Y entonces, cuando los demás ya no nos perciben de la misma manera o lo que para nosotros significaba ese rol, pues es también doloroso porque tenemos que también soltar y decir, bueno, es impermanente, ese rol es mientras en el momento en que estoy en el presente interactuando con otras personas es una etiqueta relativa, pero ulteriormente también me tengo que liberar del aferramiento a los roles o transformarlos porque se van cambiando. Ahora, hay que reconocer dónde estamos, qué estamos sintiendo y aceptarlo también, no pelearnos con esto ni reprimirlo. Muchas gracias por compartir. El tema de la casa de huésped es un símil muy interesante. Yo lo escuché la primera vez cuando hice algún curso de mindfulness. Hay un poeta, Rumi se llama, que tiene un poema sobre la casa de huésped, que es justamente eso, tratar a las emociones como un anfitrión que no se pega con ninguno, que lo recibe, le da un té y después le abre la puerta para que se vaya. Es muy bonito el poema de Rumi. Y hace poco me di cuenta que Buda tiene un sutta que se llama La casa de huésped, que no es exactamente igual que lo de Rumi, pero es algo parecido, por eso me llamó bastante la atención.
Y el otro comentario es que muchas veces claramente es el apego el origen del sufrimiento. La segunda noble verdad es tanja, que es como sediento. Pero a veces se habla del deseo. El deseo es un paso previo, en todo caso, al aferramiento. Y puede haber deseo sin aferramiento, ¿no? Porque uno puede desear que cese el sufrimiento, puede desear terminar con las impurezas, etcétera, que no necesariamente implica un apego. Quería consultar eso. Siempre está mezclado el amor o las buenas aspiraciones, como nos decía esta meditación, las intenciones positivas, las aspiraciones positivas, con este apego. No está mal desear algo que es para tu beneficio y para el de los demás y motivarte a seguir un camino, como motivarte al camino de vida de Bodhisattva o a ser una persona más bondadosa. Cualquiera de este tipo de aspiraciones que es benéfico va de acuerdo a la realidad. Entonces va de acuerdo a un camino que te va a liberar del apego y del sufrimiento. Por lo tanto, quizás si nos apegamos a la meditación, al rol de meditador, nos podemos apegar también a muchas cosas, pero es importante reconocer que tanto ese apego es sano en el sentido que nos está ayudando a ir hacia algo más positivo, o también reconocer aquí no hay apego, simplemente hay amor, pero puedo soltar, y aunque parezca, a lo mejor otros lo perciben como apego, si tú sabes que no hay apego, que no lo estás experimentando como apego, entonces tú eres libre de ese sufrimiento porque estás dispuesto a soltar. No sé si esto clarifica un poco o cómo lo entiendes tú. No, coincido, sí, porque sobre todo en las traducciones se confunde deseo con apego y el deseo no necesariamente lleva al apego. Bueno, en general sí, pero no necesariamente. Deseo terminar con la ignorancia. Es un deseo, como decís, sano, digamos, en cuanto a la intención. No veo que ahí el apego implica justamente esta ignorancia que no nos permite ver las cosas como son. Si deseo terminar con la ignorancia, tengo que trabajar para eso con una intención de justamente de liberarme del sufrimiento que produce el apego. Y generar aspiraciones constructivas y positivas que nos conduzcan hacia esa liberación del sufrimiento y del despertar de la felicidad genuina, como le queramos llamar, ¿sí? Pero es importante que generemos esas aspiraciones positivas, tengamos ese combustible, esa motivación, esa determinación de transformarnos y de reconocer, aquí hay apego, aquí hay dolor. Y generalmente cuando meditamos y nuestra mente se distrae es porque se va hacia esos objetos de apego, porque no sabemos estar totalmente presentes, tenemos el hábito. Entonces poco a poco, al ir soltando el aferramiento a esos objetos de apego y no estar piense y piense obsesivamente en estos, también aprendemos a estar en el presente, y en el presente es donde tenemos la posibilidad de aprender a soltar y a liberarnos. Entonces, estas aspiraciones, esos deseos positivos y constructivos, no es para que nos obsesionemos con esto, si nos aferremos. Cuando hacemos una meditación generamos esa aspiración y después la soltamos y entramos a meditar. Y cuando salimos de la meditación, dedicamos el potencial. Igual al inicio del día y al final del día, una aspiración constructiva para darle dirección a nuestras acciones y a nuestro camino. Sin embargo, no debemos tampoco obsesionarnos con estarle dando vueltas en el pensamiento o decir, no, yo no puedo, yo nunca voy a poder volverme alguien como los bodhisattvas, alguien totalmente altruista, sin ego, un ser iluminado. Eso no es para mí, yo soy un ser inferior, porque ahí también hay apego. Entonces es como el ego nos engaña, nos dice, no, tú no puedes. Pero sí, por eso hay que generar mucho la aspiración, y eso hace que se generen las condiciones y las circunstancias para que se vuelva una actualización. Bueno, pues Gracias. Les recomiendo escuchar la meditación que hicimos antes de esta reflexión.